Hola, vamos hoy a hacer una revisión del trabajo práctico sobre diálogo de debate y habilidades comunicacionales que ustedes han desarrollado. En general, las preguntas que hacen al trabajo estaban abordadas en los dos temas que hemos visto o que hayamos visto anteriormente. Bien, ¿cuál es la idea? Es ir recorriendo, como hicimos la otra vez, cada una de las preguntas y dando una breve respuesta para que ustedes también puedan saber en qué situación se les presentaron si hay algunos casos de dudas. Vamos con la primera pregunta. ¿Sí? Diálogo debate en base a la presencia del otro. Esa era la consulta. Es decir, ¿qué consideración uno puede hacer del diálogo y debate en relación al otro? Obviamente, en el diálogo, la búsqueda es siempre del acuerdo, de la coincidencia o del compartir elementos y temas. ¿Sí? En cambio, con el otro, en el debate, lo que se establece es una disputa ideológica o argumental, una lucha verbal, ¿sí? Lo cual genera una ejercitación de los argumentos propios y una comprensión quizás, o por lo menos un conocimiento del argumento ajeno. ¿Sí? Es decir, en el diálogo y el debate, la presencia del otro genera distintas consideraciones. Vamos entonces a la pregunta número 2. ¿Qué hace el diálogo con mis ideas y qué intenta hacer el debate con los argumentos del otro? Claramente, ¿qué hace el diálogo con mis ideas? Es tratar de compartirlas con el otro y tratar de adecuarlas a las ideas del otro. ¿Sí? Mis ideas en el diálogo suelen tener una mayor apertura. ¿Qué intenta hacer el debate con los argumentos del otro? Probablemente someterlos a la veracidad de los míos. ¿Qué es argumentar? Elaborar una serie de razonamientos que, hilados y vinculados, me permitan dar una cierta solidez a mis ideas. ¿Sí? Yo argumento en base al objetivo que tengo. Y esos argumentos son razonamientos que se van hilvanando uno con otro para darle solidez y sustento a mis ideas dentro del debate. Vamos por la pregunta 3. ¿Qué es un debate estéril? Ustedes, yo más que pedir una definición, les pedí un ejemplo. ¿Sí? Y ustedes me dieron muchos. Y todos bien, en general. ¿Sí? Que la Tierra gira alrededor del Sol es un debate estéril. ¿Sí? Si la homosexualidad es una enfermedad, es un debate estéril. Si es necesario vacunarse, claramente es un debate estéril. ¿Debo lavar las manos para cuidarme del COVID? Es un debate estéril. Lo mismo que preguntar o hacer un debate sobre si es necesaria la educación sexual integral. ¿Sí? Todas estas cuestionamientos y todas estas preguntas que hacen a un debate, si no tienen una contraposición lógica, racional, posible, se convierte en un debate estéril, ¿sí? En un debate que no debería existir, porque es un debate cuyo resultado es obvio. Pero, como ustedes ven, todas estas preguntas se siguen haciendo y estos debates se siguen dando estérilmente. Vamos a la 4. ¿Te sentís mejor dialogando o debatiendo? Era la pregunta. En general la respuesta fue dialogando. Te diría yo que el 100%. Esta es una pregunta que suele tener esta misma respuesta siempre. De todos modos, la pregunta tenía un sentido. Es tratar de demitificar, digamos, de quitarle ese halo negativo al debate. El debate es algo positivo en muchos casos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el debate alimenta la disputa de ideas, pone en cuestionamiento las mías y desarrolla una habilidad intelectual que es la posibilidad de ir creciendo
¿sí? E incluso, aunque en el debate mismo no lo haga evidente, poder tomar ideas ajenas a la mía. Digamos, establecer una comunicación siempre con una persona que piensa muy parecido a mí es bueno en algún aspecto, pero es empobrecedor en otro, ¿sí? Es muy interesante siempre tratar de mantener comunicación con personas que no piensan como yo, que son distintas a mí, que su pensamiento va por otro lado. ¿Por qué? Porque de ese modo también enriquezco mi pensamiento, ya sea reafirmándolo o tomando algunos elementos del pensamiento del otro que me resulten atractivos, interesantes y eventualmente eh, que me nutran a mi propio pensamiento. Por eso, el debate no es necesariamente algo malo, ¿sí? Ejercitemos el debate también. Pregunta 5. ¿En qué consiste la escucha activa? Esto es muy claro, ¿sí? Está muy claro y fue así respondido, claramente. ¿Sí? La escucha activa es tener en cuenta la expresión del otro, escucharlo activamente, quiero decir, predisponerme, ponerme a escucharlo, darle al otro el espacio que en esa comunicación merece y que inevitablemente la comunicación se hace de por lo menos dos personas, ¿sí? Y si yo no escucho activamente, es un monólogo, es simplemente la expresión mía. Por lo tanto, la escucha activa como una habilidad comunicacional central. Relacionado con esto, la pregunta 6. 4 indicadores de la escucha activa. Eso les pedí a ustedes que revelaran 4. Bueno, aquí menciono 4 de los cuales ustedes han mencionado. Realizar preguntas abiertas, es decir, en un diálogo establecer preguntas que le den a mi interlocutor la posibilidad de abrirse y navegar sobre temas y sobre ideas, ¿no? Es decir, no cerrar la comunicación, sino al contrario, abrirla. Eso permite mejorar las ideas, expresar con más claridad las ideas y además permite extender los diálogos y los intercambios, ¿no? No hacerlos telegráficos, sino dónde, cuándo, cómo, y se acabó. Resumir lo que escucho, ¿sí? Un procedimiento que sirve, ¿no? Es decir, yo escucho lo que el otro dice y cuando es mi turno de expresarme, resumo parte de lo que el otro dijo, de modo tal que el otro sepa, ¿sí?, que yo lo estoy escuchando, y de modo tal de que yo entre comillas, obligue a escucharlo al otro y a comprenderlo. No interrumpir al otro también es un indicador de la escucha activa. Si yo estoy todo el tiempo interrumpiendo, indudablemente la señal que estoy dando es que no me interesa nada lo que está diciendo el otro, sino que solo me interesa lo que digo yo. Y predisponerme a escuchar, esto quizá hubiera sido el primero, ¿no? Es decir, cuando yo dialogo con otro, cuando yo establezco un vínculo comunicacional con otro, bueno, tengo que estar predispuesto a escuchar al otro. Si no, carece un poco de sentido. 4 indicadores de la escucha activa. Vamos entonces a las 7. ¿En qué consiste el reconocimiento? Esto también es como una definición, ¿no? ¿Qué era? Bueno, es esencialmente reconocer al otro. De eso habla el reconocimiento. Reconocer al otro en su integridad, en su identidad, en su diversidad, en sus características. No hacer del otro una copia de mí. No pretender que el otro es como yo, sino que el otro es el otro. Por lo tanto, reconocer al otro es verlo primero, verlo, ¿sí? Que el otro no sea invisible, que no exista, verlo. Y una vez que lo veo, lo debo ver no intentando que el otro sea una réplica mía, sino que sea el otro y respetarlo en sus diferencias. Eso es el reconocimiento. 8. Definición de asertividad. ¿En qué consiste la asertividad? La asertividad es una eh, habilidad que lo que me permite a mí es mostrarme seguro, ¿sí? Expresarme con certeza. Esencialmente eso. Es una habilidad muy comunicativa, ¿sí? No tiene quizás tanto que ver con la profundidad emocional que puede representar la escucha activa o el reconocimiento, sino más bien con un aspecto formal de la comunicación. ¿Cómo me muestro en la comunicación?
Entonces, yo debo mostrarme certero, debo mostrarme seguro, y para hacerlo tengo una serie de procedimientos que puedo utilizar. Esencialmente de eso trata la asertividad. Porque no es ni siquiera del contenido, como dijimos en algún momento, yo puedo decir una enorme mentira con mucha seguridad. ¿Sí? Y si soy un tipo muy asertivo o una chica muy asertiva, entonces mmm, voy a lograr que incluso con contenidos no muy seguros, no muy certeros, las personas presten atención a lo que yo digo, ¿sí? Y se interesen por lo que yo digo. En eso tiene que ver la asertividad. La 9 es 4 procedimientos que favorecen la asertividad, eso pedía. ¿Sí? Y ahí hay también una serie de procedimientos, entre los que yo rescaté estos que ustedes mencionaron. Expresar sin distorsiones, es decir, si yo quiero ser asertivo, no tengo que ser confuso. Por lo tanto, tengo que ser claro, ¿sí? Ser claro y directo, ¿sí? Decir las cosas directamente, con claridad, sin distorsiones, sin confusión. ¿Eh? De ese modo, el otro recibe, ¿sí?, una comunicación eh, que puede comprender y, por lo tanto, eh, que puede confiar en quien se la dice. ¿Sí? El lenguaje corporal frontal, esto es de hablar con frontalidad, sin esconder la mirada, ¿sí?, de frente, con un tono de voz adecuado, con un volumen mediano, ¿sí? Todos esos elementos que suman a la escucha, perdón, a la asertividad. Y hablar sobre algo conocido, esto ya lo dijimos, ¿no? Es decir, si yo me pongo a hablar sobre algo que desconozco, difícilmente sea asertivo, porque en algún momento me voy a volver confuso, me voy a poner poco claro, voy a empezar a evidenciar ese desconocimiento. Por lo tanto, si yo quiero ser asertivo, lo primero que tengo que hacer es hablar de algo que conozco. Pregunta 10, última. La asertividad conducta entre la pasividad y la agresividad. Sí, digamos, la asertividad es un camino intermedio entre el agresivo, el que quiere imponer su idea o su razón por medio del grito o de la agresión hasta física o psicológica. ¿Sí? Esa persona no es asertiva, esa persona es una persona violenta, ¿sí?, o que expresa violentamente sus ideas. Y por el otro lado, ¿sí?, es también un término medio entre las personas que ocultan su expresividad, ¿sí?, que intenta mantenerse fuera de la visibilidad del otro, ¿sí? Entonces, ni una cosa ni la otra, ni la visibilidad extrema, agresiva, ni la invisibilidad generada por la pasividad. Ni una cosa ni la otra. La asertividad es un espacio intermedio, ¿sí?, sin llegar a ser agresivo en mi expresión, pero siendo seguro. Y saliendo, ¿sí?, del silencio y la invisibilidad que no colabora para la comunicación. Así que la idea es tratar de ser asertivos. Bien, hasta aquí entonces con este relevamiento de lo que fue el trabajo práctico, diálogo, debate y habilidades comunicacionales. Espero que ustedes puedan contrastar lo que acabamos de mencionar con lo que ustedes ya han hecho y evaluar aún a sí mismos cómo ha sido su desarrollo en el trabajo. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.